Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con la lectura de Liberalismo y Democracia del maestro Norberto Bobbio. Nos quedamos, si no me equivoco, en el capítulo 3, los límites del poder del Estado. Ya hasta aquí nosotros hemos planteado que el Estado limitado o el límite del Estado pues deviene en un Estado liberal, ¿no? Esto es necesario y se ha hecho la precisión ya. Ahora, nosotros tenemos que evocarnos a dos concepciones que pueden ser estudiados desde la doctrina liberal, pero que son interesantes. La primera es los límites de los poderes y la segunda, las funciones del propio Estado. Nos dice Norberto Bobbio, ambos, como reitero, son abarcados por esta doctrina liberal, aunque pueden ser tratados separadamente. Ya el liberalismo hemos definido, es una doctrina del Estado limitado tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones. El liberalismo, por tanto, va a salvaguardar el Estado minimalista. La noción común que sirve para representar al primero es el Estado de Derecho. En este sentido, el Estado de Derecho va a también tener un concepto de límite del poder. Esta noción común va a representar el segundo en el término de la función del Estado, que va a ser el Estado mínimo. Las funciones del Estado van a ser minimalistas, este Estado mínimo, y los límites del poder va a ser tal que se va a llamar Estado de Derecho. Si no tuviésemos límites al poder, no podríamos tener Estado de Derecho, tendríamos un Estado absoluto, y si las funciones del Estado fueran totalizantes, pues ¿qué importa las funciones del Estado? Porque lo haría todo. Entonces, por eso las dos concepciones importantes que vamos a plantear hoy. Aunque, dice Norberto Bobbio, el liberalismo conciba al Estado tanto como Estado de Derecho cuanto como Estado mínimo, se puede dar un Estado de Derecho que no sea necesariamente mínimo, por ejemplo el Estado social contemporáneo, y también, o viceversa, se puede concebir un Estado mínimo que no necesariamente sea un Estado de Derecho. El caso ejemplar es el Leviatán de Hobbes respecto a la esfera económica, que al mismo tiempo es absoluto en el más amplio de la palabra y liberal en economía. Es absoluto en el más amplio sentido de la palabra y es liberal en economía. Entonces, el Leviatán de Hobbes efectivamente es un Estado mínimo que no sea un Estado de Derecho, es un Estado mínimo en tanto que tiene un libre mercado, una libertad económica, pero a su vez tiene un soberano absolutista. Mientras el Estado de Derecho se contrapone al Estado absoluto, entendido como el legibus solutus, la ley absoluta, el Estado mínimo se contrapone al Estado máximo. Entonces se debe decir, en este sentido, que el Estado liberal nos va a afirmar o se va a reafirmar una lucha, va a reafirmarse por esta lucha contra el Estado absoluto en defensa del Estado de Derecho y contra el Estado máximo en defensa del Estado mínimo. Si bien, dice Norberto Bobbio, los dos movimientos de emancipación no siempre coinciden histórica y prácticamente. Vamos a tener a un Estado liberal que va a luchar contra el Estado totalizante, absoluto, va a defender, por tanto, al Estado minimalista o al Estado de Derecho contra el Estado de defensa completo, ¿no? En este sentido también vamos a comprender nosotros Estado de Derecho. Norberto Bobbio lo define como sigue. Por Estado de Derecho se entiende en general un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales. Reitero, por Estado de Derecho se entiende en general un Estado en que los poderes públicos son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales. Nosotros lo vamos a llamar leyes o normativas constitucionales y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el derecho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer y rechazar el abuso o exceso de poder. Esto lo inscribe John Locke. Si tú tienes derechos inherentes a tu propia naturaleza, derechos ius positivistas, derechos en negativo, derechos que no te va a salvaguardar el Estado, tú tienes derecho a recurrir a otra instancia para que esos derechos sean salvaguardados. Esto es lo que plantea también Norberto Bobbio. Entendido así, el Estado de Derecho va a reflejar la vieja doctrina, que se remonta a los clásicos y que fue transmitida por las doctrinas políticas medievales de la superioridad del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. Primero existe el gobierno de las leyes y después el gobierno de los hombres. Según la fórmula lex facit regem, y que sobrevive también en la época del absolutismo cuando la máxima princeps legibus solutus
fue entendida en el sentido de que el soberano no estaba sujeto a las leyes positivas que él mismo dictaba, pero estaba sujeto a las leyes divinas o naturales y a las leyes fundamentales del reino. Existe inherentemente un poder despótico cuando alguien que ejerce el poder no acepta reconocer las leyes que se han creado, esto es, las leyes en positivo, porque aduce que él pues no va a contravenir a las leyes naturales o a las leyes divinas. Sin embargo, ya vemos una tendencia despótica, una tendencia no tan liberal. Pero bueno, existe el caso y se da. Además, cuando se habla del Estado de Derecho en el ámbito de la doctrina liberal del Estado, es preciso agregar a la definición tradicional una determinación subsecuente. ¿Cuál va a ser esta? La constitucionalización de los derechos naturales, es decir, la transformación de estos derechos que son dicho propiamente, son derechos naturales previo al Estado y que el Estado reconoce y por tanto van a estar tutelados, protegidos jurídicamente y se van a convertir verdaderamente en derechos positivos. El Estado reconoce esos derechos inherentes al individuo. Vamos a decir una cosa. Existe el Estado. Previo a este Estado, aquí en esta parte, está el Estado naturaleza. El Estado en donde los derechos inherentes a los hombres es libertad, propiedad y seguridad o paz, si usted lo quiere decir, para salvaguardar la propia propiedad privada. Y existe la propiedad privada, claro está. Ahora, estos derechos son inherentes a los individuos. Una vez que se conforma el Estado, estos individuos se transforman en ciudadanos y los derechos inherentes a ellos mismos, estos derechos en negativo, el Estado va a decir, te los reconozco, por tanto los convierto en derechos positivos, en derechos que voy a tutelar, que van a estar protegidos jurídicamente. Lo curioso, lo extravagante, lo irrisorio, porque inclusive, vaya la redundancia, vaya la cuestión, es irrisorio. El Estado protege jurídicamente estos derechos, los tutela. Y a la vez, ¿quién violenta estos derechos? El propio Estado. A eso nosotros en la actualidad le vamos a llamar la violación a los derechos fundamentales, la violación a las garantías individuales o, propiamente en este actual paradigma, la violación a los derechos humanos. ¿Quién violenta los derechos humanos? El Estado mismo. Por eso les digo que es irónico. En la doctrina liberal, Estado de Derecho no solo significa subordinación de los poderes públicos de cualquier grado a las leyes generales del país, que es un límite puramente formal, sino también subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados constitucionalmente y por tanto, en principio, inviolables. Este adjetivo de inviolable queda inscrito, según Norberto Bobbio, en el artículo segundo de la Constitución italiana. Bueno, ahora, hay otro punto de vista. Desde este punto de vista del que acabamos de decir, de los derechos inviolables y que el Estado de Derecho no solamente se reduce a la subordinación de las leyes al límite material de algunos reconocimientos de los derechos previos, vamos a poder hablar de Estado de Derecho en sentido profundo para distinguirlo del Estado de Derecho en sentido débil. El sentido débil va a ser aquel en que no exista la intervención del hombre en la práctica de estos derechos. Es decir, el Estado débil, según Norberto Bobbio, va a ser aquel que, si bien es el Estado no despótico, es decir, no regido por los hombres, sino por las leyes, también se va a tener un Estado debilísimo. Este adjetivo lo impone Norberto. Y por Estado debilísimo vamos a entender al Estado kelseniano. Este es de acuerdo con el cual, una vez resuelto el Estado, en su ordenamiento jurídico, una vez que se instalan las leyes, una vez que se dictaminan, una vez que ya están en papel, se va a dejar como que a la fugacidad este propio Estado de Derecho y se va a denominar Estado de Derecho porque sí. Es un poco absurdo porque este Estado debilísimo quiere decir que aunque nadie esté de acuerdo con ello, como ya existe una constitución, se piensa que todos tenemos que estar de acuerdo y que todos la vamos a seguir, cosa que no pasa, claro está. Entonces a esto le vamos a llamar el Estado debilísimo. Bien. Todo Estado es Estado de Derecho según la cuestión debilísima y la misma noción de Estado de Derecho pierde toda fuerza calificativa. Esto es lógico. Son parte integrante del Estado de Derecho en sentido profundo, ahora ya vamos a lo trascendental, que es el propio de la doctrina liberal.
¿Cuáles son estas cuestiones? Todos los mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrio e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso o el ejercicio ilegal. Estos cuatro herramientas, cuatro bártulos, van a ser trascendentales para evitar el poder despótico. Esto es lo más importante de este capítulo. Tenemos cuatro herramientas, cuatro bártulos fundamentales para evitar el poder despótico en el Estado liberal y sobre todo en el Estado de Derecho. El primero es el control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo, o más exactamente del gobierno al que corresponde el poder ejecutivo de parte del Parlamento, al que toca en última instancia el poder legislativo y la orientación política. Va a haber un órgano legitimado, legal, que va a crear las leyes y que va a estar por encima del poder del Ejecutivo, ¿no? O del poder monárquico o absoluto. Vamos a tener una segunda concepción. Esto ya evidentemente había sido tratado por Montesquieu, pero bueno. El segundo concepto es el control eventual del Parlamento, el control sobre el primer punto del Parlamento, en el ejercicio del poder legislativo ordinario por parte de una corte jurisdiccional a la que se pide el establecimiento de la constitucionalidad de las leyes. Esto es, ya tenemos el control del poder ejecutivo, que va a ser por parte del legislativo. Ahora, necesitamos un control al control. Esto es, un control de tribunales al propio poder legislativo. Y tenemos un tercer punto, que es una relativa autonomía del gobierno local en todas sus formas y grados frente al gobierno central. Si no, pues lo que vamos a tener son feudos, ¿no? Y eso pues deviene en un totalitarismo. Y el cuarto y más importante, con el que de hecho Norberto Bobbio cierra este tercer capítulo, es un poder judicial independiente del poder político. ¿Por qué es muy importante este poder judicial? Y este es el tenor, y con esto vamos a terminar el video. Si los individuos son vulnerados en sus derechos en negativo, que ya no son negativos porque el Estado los reconoce como derechos tutelados o están dentro del orden jurídico y por tanto son derechos positivos, si el Estado me los violenta, y el Estado vamos a reconocerlo como la suma de los tres poderes en una concepción muy parca, muy simplona, vamos a considerarlo el legislativo y el ejecutivo sobre todo, el poder por excelencia que va a defender al individuo, ya en su concepción de ciudadano, va a ser el poder jurídico, el poder de la ley. Esto es un tribunal superior. En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitero el número 4. Un poder judicial independiente del poder político. Esto es, no puede formar parte del poder político. ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer a nuestra actualidad? Si la división de poderes fue pensada, fue gestada, se trató, se vislumbró para evitar el poder despótico, cuando nosotros votamos por un partido político y votamos que el partido político arrase en los tres órdenes de poder, ¿no? En este sentido, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, lo que tenemos no son contrapesos, sino reiteramos un poder despótico. Entonces, somos los propios individuos los que inmortalizamos, los que traemos de donde no tendríamos que traer, de la cuestión más ignominiosa de la historia, el poder totalizante. ¿Por qué? Porque tenemos al poder ejecutivo de un mismo color o corriente ideológica, al poder legislativo en lo mismo y al poder judicial en lo mismo. Entonces, no tenemos quien garantice los derechos que ya están en positivo, pero que previamente estaban en negativo. Entonces, justo por eso decimos que el Estado es quien violenta los derechos humanos, quien los transgrede e incluso quien los sobaja a tal grado que dice no existen ni siquiera en negativos. Esta es la conclusión más interesante que nos hace Norberto Bobbio. Si no tenemos estos cuatro conceptos, estos cuatro bártulos, estas cuatro herramientas, vamos a volver a caer efectivamente en un poder despótico, en un poder tiránico, y la democracia va a terminar por caer en desprestigio. Pues bueno, con esto terminamos. Los esperamos en el cuarto capítulo, que se intitula La libertad contra el poder. Muchísimas gracias, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.